Buenas, buenas. ¿Se escucha bien? Sí. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todos. No me van a decir que tienen calor, los veo abanicándose, no pasa nada, no pasa nada. Sí, si se pueden ir sentando, sobre todo los colegas gráficos, así todos los que están por allá atrás y todas las que están por allá atrás pueden ver. Creo que ya lo saben, pero hay un puesto de hidratación en aquel gimnasio y hay un puesto de hidratación en aquella puerta. Los baños están atrás de las gradas y cualquier cosa nos avisan más cerca. Mis dos compañeros en el escenario no necesitan, por supuesto, presentación. Estamos acá para hablar de este libro, que es el libro que escribió Juan Grabois, abogado, referente, fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Y nos acompaña para discutirlo, analizarlo y pensar el futuro Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Después. El libro se llama Los peores, vagos, chorros, ocupas y violentos. Alegatos del humanismo cascoteado. Es un libro muy atrapante, es un libro que cautiva porque es un libro que se nota genuino, honesto, que además incluye preguntas muy autocríticas, que es muy interesante pensar. Y vamos a empezar este debate y esta jornada de charla y de reflexión escuchando a los protagonistas de este libro, a los que son acusados todos los días de vagos, de chorros, de ocupas y de violentos. Nos tratan como los peores. Quisieron hacer creer que éramos los peores por mucho tiempo. Nos dicen los peores. Nos tratan como los peores, Dicen que somos los peores. pero somos trabajadores de la economía popular. Mi nombre es Javier, vendo gaseosas. Encontramos, nos tratan. Como los peores. Nos tratan como los peores. Quisieron hacer creer que éramos los peores por mucho tiempo. Nos dicen los peores. Nos tratan como los peores, Dicen que somos los peores. pero somos trabajadores de... Nos tratan como los peores. Quisieron hacer creer que éramos los peores por mucho tiempo. Nos dicen los peores. Nos tratan como los peores, Dicen que somos los peores. pero somos trabajadores de la economía popular. Mi nombre es Javier, vendo gaseosas. Encontramos en la venta nuestro medio de vida. El gobierno no escucha nuestra propuesta para regularizar la actividad. Vamos a ver si lo podemos poner a tempo al video, que está en 2X. Yo sé que ustedes escuchan los audios en 2X, no se hagan. No está bien hacer eso. Uno graba en una X, chicos, o sea, sean buenos. Claro, no está bien. Quisieron hacer creer que éramos los peores por mucho tiempo. Nos dicen los peores. Nos tratan como los peores, Dicen que somos los peores. pero somos trabajadores de la economía popular. Mi nombre es Javier, vendo gaseosas. Encontramos en la venta nuestro medio de vida. El gobierno no escucha nuestra propuesta para regularizar la actividad. Estamos enfrentando con mucha persecución policial, discriminación. Bueno, cosas que pasan. Vamos a avanzar. Ya está. Cuando está, lo compartimos y mientras vamos avanzando. Bueno, el libro de Juan propone parodia, en realidad, con mucho humor,
todas estas acusaciones y Juan después va desgranando los alegatos en defensa de cada una de estas acusaciones. ¿Por qué no somos vagos? ¿Por qué no somos chorros? ¿Por qué no somos ocupas? ¿Por qué no somos violentos? Y a partir de cada uno de esos alegatos va proponiendo puntos de discusión que va a ser muy interesante escuchar a los dos protagonistas de esta tarde discutir. El primer tema que vamos a usar como disparador para esta discusión es el mundo del trabajo, claramente, el gran tema de la discusión de estos tiempos. Voy a leer un fragmentito muy pequeño del libro de Juan. Habla de los vagos, ¿no? Y dice Juan en el libro, en nuestro caso, el choque con la realidad post-2001 nos mostraba una realidad que contradecía la palabra desocupado. Un cartonero, un vendedor ambulante, un feriante, un costurero, un quintero, desocupados. Si a esto se suma lo que actualmente se conoce como tareas de cuidado, tanto comunitarias como intrafamiliares, ¿dónde están los desocupados? Los excluidos, cobren planes o no, trabajan. Es una verdad que responde a la más elemental lógica. ¿De qué viven si no? ¿De qué plan social? Del plan social, jodeme, hace cuentas. Sí hay una inmensa cantidad de desempleados. Se trata de un concepto absolutamente distinto. Después, Juan habla de la discusión de convertir los planes en trabajo. Dice que esa propuesta es una visión nostálgica, setentista y que parte de una confusión conceptual. Y acá aparece el primer gran nudo del debate que les propongo, que es ¿qué hacemos con el mundo del trabajo, el mercado del trabajo hoy en día? Si querés, Axel, podés arrancar. Bueno, ¿se escucha? Sí. Bueno, buenas tardes. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Primero y antes que nada quiero agradecerle a Juan, a sus compañeros, a Noé por la invitación. La verdad que el trabajo que desempeño ahora no se presta mucho para este tipo de encuentros, para encuentros de reflexión, para encuentros de discusión, para encuentros de debate, para presentaciones de libros. Y sin embargo, y creo que hoy nuestro desafío es demostrarlo, nunca fue más necesario probablemente que ahora dar debates más profundos que aquellos a los que estamos acostumbrados sobre temas importantes. Obviamente lo que todos vemos en las redes, lo que vemos en la tele, lo que vemos en los formatos típicos, suele ser absolutamente agresivo, sino contrario a la posibilidad de discutir algunos de los temas importantes que hacen realmente a la vida de los y las bonaerenses, de los y las argentinos, de nuestra sociedad, lo que realmente podía transformar su vida, lo que tendríamos que estar discutiendo, lo que además todos entienden que es imperioso que se discuta, y sin embargo no hay lugar, no hay espacio, no hay circunstancia. Así que a eso se debe probablemente que me haya tirado encima de esta granada, Juan, y que haya aceptado algo que no suelo hacer, que es venir a una presentación de un libro. Le quiero agradecer a Juan porque no sé si alguien más hubiera podido convencerme de algo así, pero Juan tiene algo entre provocador y al mismo tiempo cálido y al mismo tiempo amoroso, que ya está, más que esto no vas a sacar de mí, ya está dicho, que probablemente sea lo que me hizo aceptar esto. Y segundo, porque le decía a él que tengo una suerte de, yo dije vicio, pero es una suerte
imperativo categórico, ¿no? Una suerte de obligación interna de que cuando voy a presentar un libro, y hay varios de acá que me han visto, por ahí estaba Itay o algún compañero o compañera más de la época Itay. Claro, Itay me sufrió en esa época universitaria y académica donde no solo presentaba, sino que escribía libros y bueno, pero tengo esa costumbre no tan frecuente, que además hace a lo que hablaba al principio, de leer los libros completos, enteros, cada vez que me invitan a presentarlo. Así que voy a empezar rompiendo levemente, y además ya me atajé. Dice que yo lo estoy prejuzgando porque le pedí que hable cortito. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es un prejuicio? Es algo que no... El poder, viste, de síntesis es algo que no bueno, manejo. Como recién arrancamos, te concedo. Bueno, la no, digresión. pero además de extenderme un poquitito, no voy a ir directo al punto que planteaste. Así que todo mal, pero le dije a Juan que tenía ganas de hacer algunos comentarios generales sobre el libro, que acepté este planteo de tomar ejes temáticos para discutirlo, pero quiero hacer un comentario general sobre el libro. Voy a tratar de que sea bien breve. Tengo 6 hojas escritas, pero voy a tratar de sintetizarlo. Primero, para quien no leyó el libro, la primera recomendación, que es algo que además de tratarse de específicos sobre este caso, lo recomiendo en general, pero en este caso en particular, lean el libro. Es un libro que hay que leer, que vale la pena leer. Esto es lo primero que tengo para decir, porque además es una época donde el género libro, incluso acá la tenemos a Florencia Saintut, nuestra ministra de Cultura de la provincia de Buenos Aires, presidenta del Instituto Cultural. Y el otro día lanzábamos un plan de promoción, de fomento, de acompañamiento del libro y de la lectura. Vale la pena hacerlo. Ni los tweets, ni el YouTube, ni el TikTok, ni siquiera el WhatsApp, menos todavía el Telegram, van a reemplazar a los libros. Yo creo que siempre se hablaba de la muerte del diario y del periódico cuando nacieron otros medios de comunicación como la radio. Nació la radio y no se murió el diario. Vino la tele y no se murió ni la radio ni el diario. Así que, bueno, el libro, creo yo, bueno, lo vamos a decir así. Larga vida al libro. El libro... Así que lo primero que quiero decir es que hay que festejar que alguien escriba un libro, hay que festejar que otro publique un libro y hay que festejar que otros, los lectores, lean el libro. Y este libro vale la pena leerse, pero quiero hacer algunos comentarios sobre el contenido del libro que me parece que tienen que ver con los debates estos. Hay diferentes niveles en este libro. Hay diferentes niveles. Voy a hablar de 3, tengo pensado más, pero hay 3 niveles por lo menos en este libro, que uno tiene que ver con consideraciones, con reflexiones, con experiencias, con ideas, casi diría con necesidades de comunicar ciertas cosas que tiene el autor, Juan, que como además de ser el autor de este libro es un personaje público, pero además es un dirigente político con incidencia, hay varias cosas que están ahí, aclaratorias a veces sobre cosas que dijo, sobre experiencias que tuvo, sobre acusaciones que le hicieron, que bueno, que por supuesto que yo lo había escuchado alguna vez tratando de refutarlas en los mismos formatos en donde esas acusaciones se realizaron. Voy a ser más claro para que entiendan lo que quiero decir. Si vas a un programa de televisión y te gritan chorro, un panelista o el propio entrevistador te dice, bueno, vos no sos chorro, pero todos los que están alrededor tuyo sí son chorros, ¿qué haces rodeado de chorros? Son cosas así que te dicen, gravísimas, gruesísimas, y obviamente la mayor parte de las veces malintencionadas y falsas, pero que no admite el propio formato, el propio dispositivo, una defensa y una respuesta. Eso es lo grave.
no es que por ir a un canal de televisión a donde te pueden decir cualquier verdura y acusar de cualquier barbaridad, porque te den el micrófono ya está resuelto. Porque el tipo de argumentación, los tiempos que lleva refutar, discutir, aclarar esas cuestiones, no son aptos, no son compatibles con el formato de los medios masivos de comunicación, que están hechos para otra cosa. No están hechos ni para reflexionar profundo, ni para discutir, menos todavía para defenderse de acusaciones infundadas. Así que esa sintonía del libro, que está mechado con otras capas, con otros propósitos, me parece que es importante. Juan da respuesta, aclara, explica, cuenta, narra y nos lleva a cuestiones que son de público conocimiento y faltaba la voz de Juan. Así que eso me parece muy importante porque lo único que nos falta es que nos acusen de cualquier cosa y que generen encuadres donde ni siquiera tenemos posibilidad de empezar a responder esas acusaciones, donde a veces responder esas acusaciones es darle un valor de realidad que no tienen. Así que a veces uno deja de pasar cosas y no explica, y no fundamenta, y no argumenta. Sin embargo, a quienes estamos militando en el campo popular, a quienes queremos transformar realmente las cosas, esas explicaciones y esas respuestas nos importan y nos interesan. Así que yo aprendí mucho acerca de cosas que ocurrieron con Juan o sobre Juan, de las que estaba tremendamente mal informado. Vale la pena y es justo que Juan pueda acá explicarlas bien. Así que ese primer nivel central. Segundo nivel, algunas discusiones coyunturales de la actualidad. Bueno, hay temas de la actualidad. Los temas de la actualidad en la provincia de Buenos Aires, algunos que toma, es la reincidencia, la violencia, las tomas, hechos, cuestiones que son parte de nuestro lenguaje cotidiano, que son noticias de los diarios, que son tema de debate, que van a ser tema de campaña electoral y sin embargo tienen también de nuevo, y a veces por otros motivos, pero también un tratamiento sumamente superficial. Cuando uno dice que algo se trató de manera superficial, parece que entonces se habló de eso bien, se dijo algo, aunque de manera somera. A veces hay temas que un tratamiento superficial lo desvirtúan, hay temas que no se pueden explicar de manera superficial. Entonces, eso también es importante. Hay temáticas, hay problemas, hay cuestiones que están en la agenda, pero introducidos de una manera que ya directamente los detona. Son otra cosa. Esos son temas de la coyuntura, temas de la actualidad, de importantísimo valor, de importantísima trascendencia y que también vale la pena discutir de otra manera, en otros tiempos, con otro enfoque, a veces citando autores, a veces trayendo experiencias. No son temas que se puedan tratar de manera ligera o superflua. Ese segundo nivel tiene algo que ver con las cuestiones que están planteadas, no sé, el tema del acceso a la tierra, el tema del acceso a la vivienda, el tema del trabajo, el tema de las formas de trabajo que no son el trabajo formal, asalariado, tradicional. Bueno, todos esos temas importantes están en el libro de Juan, de eso vamos a hablar un poco porque es la línea que plantea Noé, pero hay una tercera capa, un tercer nivel, que si me permiten, tal vez por el tipo de preocupaciones, de discusiones, de formación que tengo yo, me interesan muchísimo y hoy no la vamos a poder hablar, porque son todavía más profundos y más de fondo. Y yo creo que esos temas son el protagonista principal del libro de Juan. Aunque no le dedico un capítulo y aunque no son ni sus anécdotas, ni las acusaciones que le formulan a él, ni tampoco temas de la agenda política actual. Pero son recontra importantes, recontra difíciles y muy, pero muy polémicos. A punto tal que yo diría, Juan esboza o Juan aporta algunas respuestas o algunos posicionamientos sobre esos temas más de fondo con los que yo no estoy de acuerdo. Con lo que no estoy de acuerdo. Pero son caracterizaciones
muy profundas. Casi diría que si juntamos a 3, 4 teóricos de los más importantes, relevantes o conocidos, universitarios, académicos, científicos, hablar de estos temas va a ser muy difícil encontrar posiciones unificadas. No es raro que yo no esté de acuerdo con Juan, pero creo que esos elementos, llamémoslo temas profundos, temas de fondo, temas históricos, temas fundamentales miren lo que voy a decir, sobre la etapa actual del capitalismo. Miren, si alguien le dice, vamos a escribir un libro sobre la actual etapa del capitalismo, y bueno, no hay mucha gente que pueda escribir ese libro ni siquiera. Y me parece que aquí, a veces oculto, a veces de manera un poco como sobrevolando las temáticas, aparecen estas cuestiones. Y yo creo que no son ni la agenda electoral ni los problemas dirigenciales, pero son temas de fondo que deberíamos poder caracterizar, porque hay una frase que a mí me gusta mucho, no voy a decir el autor, o por ahora, pero que a mí me gusta mucho y que tiene que ver con esto que todos decimos, los que militamos y los que militamos en el campo popular o en organizaciones o en diferentes formas de militancia del peronismo. Bueno, todos decimos algo parecido, que es que lo que queremos es transformar el mundo. Transformar el mundo, transformar la provincia, transformar mi barrio, la escuela. Todos queremos transformar. Ahora, evidentemente, me parece que es el ABC, si bien no es tan recurrida la cuestión, pero es el ABC, para transformar algo, primero hay que saber qué es. Dicho así, parece una tontería, una verdad de perogrullo, pero la verdad es que el tema es bien hondo. Para transformar el mundo hay que comprender al mundo, o sea, saber qué es lo que está pasando. Porque si no, corro varios peligros. En primer lugar, vivir en irrealidades o en utopías. Yo entiendo que la utopía se plantea como una especie de horizonte al que todos vamos, pero la verdad que si pensamos transformar el mundo en un sentido que no está latente, que no está presente, que no es posible, estamos generando una enorme frustración. Y no digo por cuestión de plazos, digo por cuestión de dirección. Digo por cuestión de contenido. Y hay temas que plantea Juan, yo voy a plantear 2 o 3, que tienen que ver con la caracterización de la actual etapa del capitalismo, que va después, esta comprensión de Juan, o las hipótesis de Juan sobre estos temas, va a permear también las posiciones que tiene sobre conductas personales, sobre militancia, sobre problemáticas y sobre cursos de acción política. Y son temas de tal envergadura que, bueno, que son difíciles. Es difícil escribir y hablar sobre eso. La actual etapa del capitalismo. Y voy a bajarlo al libro de Juan. Por ejemplo, Juan, y corregime luego si te parece que no, es de los que opinan, porque no es el único, que la etapa actual del capitalismo ni siquiera la formulación de acá, tal vez tiene una más completa. No es que pase esto en los países periféricos, en los países subdesarrollados, que pase esto en la Argentina, en los países pobres. Es como una etapa del capitalismo donde básicamente buena parte de la población va a tender a quedar excluida de los mercados de trabajo, del trabajo formal, de manera permanente y acaso creciente. Me explico. Ustedes saben que en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, acá vino el peronismo. Pero en el mundo entero vino una etapa que algunos la llaman la edad de oro del capitalismo, que tiene que ver con la posguerra, con el plan Marshall, con el New Deal de Keynes. Para decir más claro, la mayor parte de los países del mundo, o buena parte de los países del mundo, iniciaron programas de reindustrialización, de reconstrucción, de desarrollo, de crecimiento, que trajeron aparejados una mejor distribución del ingreso, mayor inclusión social, bueno, y la industrialización, más trabajo calificado, bien pago, y dentro de
los derechos sean estos muchos o pocos, de los derechos laborales. Lo que Juan argumenta, y con él muchos, y sobre esto he leído bastante, pero bueno, acá simplemente no vengo a discutirlo, ni simplemente a plantear que es una columna vertebral del libro. La hipótesis es, bueno, eso se acabó. Ahora viene una etapa donde la clásica industrialización terminó, pasamos a formas distintas del trabajo, incluso con algunas hipótesis del papel que tendrá la tecnología o preguntas sobre eso. Lo digo para que se entienda mejor. Si aparece la inteligencia artificial, que ahora está de moda, además de los robots ya venían a desplazar trabajadores manuales. Miren si ahora aparece una inteligencia artificial que pueda desplazar trabajadores, llamémoslo, intelectuales, de servicio. Entonces, ¿qué va a pasar? Y bueno, tal vez cada vez más vamos a una sociedad que acumula desempleados, bueno, después voy a hablar de la desocupación, de los rubros, de los sectores, de las áreas de trabajo, de la etapa clásica de la industrialización del capitalismo. Si eso es así, si eso es inexpugnable, inevitable, o sea, si a partir de ahora el capitalismo, como lo conocíamos, a partir de mediados de la década de los 70, va en un declive, expulsa a trabajadores cada vez más y no les ofrece nunca más, y a masas cada vez mayores. Quiero decir, por ejemplo, esto estaba planteado en Marx. Lo llamaba población obrera sobrante, no ejército industrial de reserva, sino población obrera sobrante consolidada, de subjetividad degradada. Una parte de los trabajadores que eran excluidos del sistema fabril, del sistema productivo formal, y que entonces eran cada vez masas mayores para esto. ¿Vos no acordás con ese diagnóstico que hace Juan? No, no acuerdo. Pero bueno, comprendo que son discusiones de un tamaño, de una envergadura y de una profundidad, pero voy a la otra y después hablemos. Entonces, una es esa, expulsa gente, descarta gente el sistema de manera creciente, a la que luego no la puede incluir, y convengamos que cuando decimos incluir, es incluir, como el mismo Juan dice, en formas de trabajo asalariado, formal, que también son formas de la explotación. Ese incluir tampoco es el paraíso. Pero aparentemente ahora estamos en una etapa permanente y progresiva y creciente de expulsión de trabajadores de los sistemas y de los circuitos formales de trabajo. Bueno, esa es una hipótesis, creo yo, fundamental para llegar a las conclusiones que plantea Juan, a las políticas que plantea Juan, o a unas diametralmente opuestas, tal vez. Y creo que hay que ponerlo sobre la mesa porque no es algo que esté planteado como, bueno, yo parto de esta caracterización, de este análisis, de esta evidencia, de estas hipótesis, de esta teoría, y entonces digo hacer todo esto. Luego, segunda, hipótesis sobre el Estado. Juan dice muchas veces un Estado impotente. Y es lo único que escribe todo en mayúscula. ¿Lo viste? Es muy interesante esa segunda hipótesis, pero ¿podemos ahondar un poquito en la primera y después seguimos con la segunda? Bueno. Dale, un poquito. Perdón, no me pide que termine, me pide que hable más. Yo ya había terminado. No, quiero darle la palabra a Juan y dale. que podamos Bueno. hablar sobre si efectivamente, porque Juan funda el movimiento de trabajadores excluidos. Y vos decís, yo no acuerdo con que estén excluidos para siempre. No. O con Perdón. que el capitalismo ya no vaya a darle respuesta. Para ser muy claro con lo que digo, yo no niego, porque está a la vista, que hay trabajadores que han sido excluidos. No niego que el fenómeno exista. La pregunta ¿es una tendencia inevitable del régimen capitalista en su actual etapa? Esa es la primera. La segunda, ¿va a seguir así? ¿Cuál sería la alternativa? Por ejemplo, es un proceso cíclico. Hay etapas de expulsión, luego transformaciones tecnológicas en el mundo del trabajo y etapas de, llamémoslo, inclusión. Repito, no romantizando el trabajo asalariado, simplemente diciendo, podría ser que sea una etapa
Y que sea una etapa que es larga, que es penosa y que igual necesita políticas y soluciones. Pero es muy distinto, porque si fuera una etapa transitoria y un ciclo, entonces tal vez la energía debería canalizarse a salir de esta etapa del ciclo y pasar a otra etapa que sea más, llamémoslo, justa, progresiva, obviamente inclusiva y humana. Porque esta etapa del capitalismo, la neoliberal, es absolutamente inhumana. Lo que yo estoy discutiendo es si esta etapa es eterna o si la discusión tiene que ser, y los instrumentos hay que usarlos para, no solo, porque indudablemente mientras tanto hay que hacer algo, pero esa es la pregunta. Me interesa escuchar lo que tiene Juan para decir porque lo vi anotando mientras vos hablabas y quiero escuchar sus reflexiones. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Gracias por aguantar el calor. Ojalá después podamos ver el video, que yo lo pude ver unos segundos. ¿Ya está? ¿Por qué no lo pones? No, ponelo. ¿Se puede poner ahora? ¿Se puede o...? Perdón, Noelia. ¿Hablo y después? No, porque quiero que lo pongan. Son 2 minutos, lo ponemos. ¿Lo ponemos? ¿Va? Dale. Porque es importante, ¿no? Dicen 30 segundos, lo cual puede ser 30 minutos, pero... Bueno, parece que fue una mala idea. Parece que fue una mala idea, compañeros. Ahí está. Nos tratan como los peores. Quisieron hacer creer que éramos los peores por mucho tiempo. Nos dicen los peores. Nos tratan como los peores, Dicen que somos los peores. pero somos trabajadores de la economía popular. Mi nombre es Javier, vendo gaseosas. Encontramos en la venta nuestro medio de vida. El gobierno no escucha nuestra propuesta para regularizar la actividad. Estamos enfrentando con mucha persecución policial, discriminación y racismo. Yo soy Jonathan Castillo, referente de la Federación Argentina de Cartoneros. Ya hace un tiempo largo los compañeros y compañeras se vienen organizando en distintas unidades productivas o en una lucha común del reconocimiento de los compañeros y compañeras que revolvemos la basura, el descarte del otro y de la otra, que no se hacen responsables de lo que van consumiendo o de lo que consume la sociedad. Nos dimos cuenta que organizado y organizada es cómo podíamos llegar a conquistar nuestras luchas, nuestros derechos y empezar a dignificar la vida. Mi nombre es Marina, trabajo con las personas en situación de calle hace 6 años. Durante la pandemia tuvimos un gran trabajo en el MTE y otras organizaciones sociales. Pudimos organizarnos y complementarnos para poder darles todos los días un plato de comida. Somos los que acompañamos a las familias que quedan en la calle, después de un desalojo o un incendio intencional. Soy Karen y soy parte de la cuadrilla de construcción de la Cañada Quilmes. Gracias a nuestros trabajos en la obra de instalación intradomiciliaria de agua y cloacas, cientos de familias del barrio tienen acceso al agua potable en sus hogares por primera vez. Mi nombre es Marisa, soy paraguaya, hace 13 años que estoy acá y la verdad que me fue difícil encontrar trabajo. Frente a esta situación, con algunas compañeras organizamos una cooperativa de panadería que estamos como 15 compañeras. Tenemos un trabajo digno
Los compañeros que fueron incluyéndose acá, sumándose a esta construcción de nuestros polos deliberados, no volvieron más a reincidir, no volvieron más a la cárcel. Hoy encontramos una salida alternativa, que es reivindicarnos en el trabajo. Pudimos pasar de ser los peores a tener una vida mejor, digna. Eso creo que genera un paradigma para no volver más adentro y poder hacer una política de seguridad. Somos los peores porque nos organizamos para transformar nuestra realidad. Somos los peores porque nunca nos vamos a poder acostumbrar a este sistema de exclusión. Somos los peores porque somos capaces de construir una Argentina con tierra, techo y trabajo. Nos tratan Valía la pena verlo, valía la pena esperar un ratito. Bueno, ahora sí, Juan, te escuchamos. Bueno, gracias primero a los compañeros y compañeras que están expresados de alguna manera en el video, ¿no? Que son millones en nuestro país y que yo los amo profundamente. Y es la razón de todo lo que hago. O la principal por ahí. Axel habló del imperativo categórico. Eso es un concepto de un filósofo que se llama Kant y que lo desglosa en muchos temas. Él dice, un imperativo categórico que tengo yo es leer el libro antes de venir, lo cual realmente habla muy bien de él porque creo que de todas las presentaciones de libros que fui, no tuve el mismo imperativo categórico. Algunos de acá saben que a veces cuando me piden que prologue un libro, le pido al que me lo pide que escriba el prólogo. Pero hay un imperativo categórico de los de Kant que para mí es el más importante. Y dice básicamente así, las personas nunca son un medio para mis fines, las personas siempre son un fin en sí mismo. Y por eso en un movimiento social, en una organización política o en cualquier ámbito de la vida, y con esto soy insistente siempre, y es un tema que tenemos que resolver, no hay que mulear a nadie. El que quiere estar en una actividad, tiene que estar en esa actividad, y una de las facetas más terribles de la exclusión es que haya compañeros y compañeras que por miedo a perder su salario social complementario o un beneficio o un derecho social tengan que estar en una actividad. Así que espero que acá no haya ni uno solo de esos compañeros y compañeras y que todos los que estén acá compartan los fines, porque en todas las cosas de las que nos acusan siempre hay un poquito de verdad. Y eso hay que prestar atención. Siempre hay un poquito de verdad, sutilmente. Gracias también a los compañeros, y voy a decirlo de esta forma, del poder político, particularmente a Axel, a quien obviamente invité porque sé que no está de acuerdo con las principales tesis que planteo en el libro y que vengo planteando hace mucho tiempo. De hecho, tenemos una, podríamos decir, contradicción keynesiana, ¿no?, en algunos puntos, que básicamente tiene que ver con esto que él menciona como un tema medular, que es una hipótesis a partir de la cual se puede tomar un camino o se puede tomar otro. Y si uno no tiene una hipótesis clara de hacia dónde va el mundo, no puede crear, no puede domar, no puede dirigir el destino, no puede torcerlo. Entonces esas hipótesis son fundamentales,
porque si no, efectivamente, estamos perdiendo el tiempo administrando lo existente, que es muy feo. Lo existente es muy feo. Dije el poder político, acá hay compañeros y compañeras que forman parte del poder político, diputados, funcionarios, diputadas, el gobernador, que aparte de ser un compañero, es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que no es poca cosa. Capaz que le falta un cachito, pero va bien, va bien. Es un funcionario que más o menos funciona. Y además es una de las esperanzas que tenemos para construir una síntesis superadora de los procesos nacionales y populares de las primeras décadas, si se quiere, del siglo XXI. Es decir, lograr eso tan difícil en América Latina y tan difícil en la Argentina, algo que Perón no pudo hacer, y ojalá que Cristina sí, que es construir un trasvasamiento y un recambio generacional que supere y profundice los pisos de derechos que nos dejó la etapa anterior, y creo que Axel personifica esa posibilidad, esa potencia que se puede dar o puede no darse, pero por lo menos tenemos algunos elementos de esperanza ahí, ¿no? Alguna esperanza tenemos. Bueno. Por lo pronto, como crítico literario, anda bastante bien. Así que si se queda sin laburo, bueno. Bueno, gracias, gracias. Yo también, pero soy de los peores. Él es de los mejores. A ver, el poder político, el poder popular. Hay una integralidad, desde luego, entre la militancia política, en el sentido restringido de la palabra, como la lucha por el poder de las instituciones públicas, la lucha del poder por el Estado, y la comunidad organizada, el poder popular. Hay una integralidad. Pero esa integralidad es compleja, no es lineal. Y eso tiene que ver con el imperativo categórico del que hablaba al principio. El poder político, que por su propia naturaleza, a mayores niveles, sufre un mayor nivel de encapsulamiento, y ahora voy a explicar un poco de eso, es decir, va perdiendo inevitablemente contacto con ciertas realidades. Voy a poner un ejemplo de alguien que tal vez es la persona que yo más admiro en el mundo, que es el Papa Francisco. El Papa, cuando era obispo, se tomaba un colectivo, iba en subte, y ahora no puede salir de la muralla del Vaticano. Obviamente, la mente va por donde los pies caminan y es muy difícil, no imposible, salir de la trampa del encapsulamiento. Y esa es una de las deudas de nuestra generación militante. Encontrar la integralidad entre la columna vertebral de cualquier movimiento nacional, popular, revolucionario, transformador, que es el pueblo organizado y particularmente los trabajadores y trabajadoras de los distintos sectores, y la conducción política del Estado. Y es el ABC de la doctrina peronista. Los planteos estadocéntricos, donde las cosas se resuelven en una relación entre Estado y ciudadano, son planteos de un liberalismo barato, ni siquiera de un liberalismo complejo. Los planteos de nuestra tradición histórica establecen mediaciones en la comunidad organizada, que no es lo mismo que intermediaciones, ¿no? Una mediación no te llevas nada de la mediación. En la intermediación hay un negocio, hay una comisión, ¿no? Tenemos que transformar algunas intermediaciones en mediaciones. Siempre en estas situaciones siento una especie de contradicción
y un poco de vergüenza porque yo precisamente no surgí, ni nací, ni me crié, ni me formé en el mundo de la exclusión. Nací en Barrio Norte, me formé en la Universidad de Buenos Aires, hice varias carreras universitarias y la premisa fundamental de nuestro espacio es, para usar una palabra que no me gusta porque es una transliteración del inglés, es el empoderamiento de los sectores populares. Algo hemos logrado porque tenemos una diputada cartonera, tengo que hacer este chiste, perdón. Hay una policía que no sé bien de dónde es, que se la agarra un poco con nuestros diputados, porque tanto Nati como Lucía Klug tuvieron presa a las dos. Tenemos compañeras y compañeros en la función pública que viven en barrios populares, villas, asentamientos, como Fernanda Miño, que no es nuestra. A ver, o Jackie Flores, o María, que también son de la economía popular, o Seba, que está en el Cedronar y no aprendió de drogas en la universidad, lo aprendió abajo de un puente en William Morris. Entonces, algo hemos podido hacer. Falta mucho más para hacer. Tenemos nosotros la teoría también, que es una vieja teoría peronista de los cupos, ¿no? Que era 1/3 para los trabajadores, 1/3 para la política y 1/3 para las mujeres. Bueno, cambiaron los tiempos y ahora nosotros aplicamos la teoría, la fuimos cambiando de 50% para los negritos, 50% para los blanquitos, digamos, ¿no? Sería un nuevo equilibrio de poder que transformaría profundamente nuestro país. Pero yo soy de la parte de los blanquitos, entonces me da como vergüenza y me alivia un poco que la vida es una contradicción. Y esto también es una cosa que Bergoglio planteaba mucho, que tiene que ver con el materialismo dialéctico y que tiene que ver con la vida, que es que frente a las contradicciones hay dos caminos equivocados. Un camino es encerrarse en la contradicción, ofuscarse, enojarse con la contradicción. El otro camino es hacerse el boludo. Acá no hay contradicciones, pensamos todos igual o la cosa viene bien. El verdadero camino es sufrir la contradicción, debatir la contradicción y buscar una síntesis a esa contradicción. Y la contradicción, una de las contradicciones que nosotros tenemos que resolver, es una nueva composición en la estructura de poder del movimiento popular, donde esté representada no solamente la juventud, no solamente las mujeres en abstracto, sino la juventud, las mujeres y los hombres de los sectores más empobrecidos de nuestra sociedad, que lamentablemente hoy son por lo menos el 40%. Y yo siempre me sentí cómodo, no en el poder político, sino en la construcción del poder popular. También un poco por el clima de época de nuestra etapa, Axel es un poco anterior, pero también andaba medio en esa onda cuando era más pibe, que era la onda de unos que decían, hay que cambiar el mundo sin tomar el poder. Había una cosa ahí. A mí nunca me terminó de cerrar, pero había algo ahí. ¿Por qué? Porque era 99, 2000, 2001... Menem, de la Rúa, decía que se vayan todos. Todo esto es una mierda, con esto no vamos a hacer nada. 2001, la señora que habla de trabajo era ministra de Trabajo en la época de la Rúa. Bueno. Y después se dio un fenómeno más hacia el norte, que ahora también es uno de los peores, una palabra maldita, pero yo la voy a reivindicar, obviamente, que fue la ascensión al poder de Hugo Chávez. Que básicamente dijo, muchachos, ustedes están del tomate con eso de cambiar el mundo sin tomar el poder. Pindonga, esta es una desviación posmoderna. Para cambiar el mundo también hay que tomar el poder.
Ahora hay una desviación peor, y yo esto lo he dicho algunas veces, que es tomar el poder sin cambiar el mundo. Eso es lo peor que puedes hacer. Tomar el poder sin cambiar el mundo. Y le decía que yo siempre me sentía más cómodo en esta posición. Y un día, creo que la primera vez que hablé con Cristina personalmente, había hablado 2 veces por teléfono, Cristina me dijo así: dejate de joder con esto, vos tenés que hacer política. Y yo me quedé pensando, capaz que tiene razón. Bueno, ahora soy precandidato a presidente, así que un poquito de caso le hice. Pero bueno, paremos con esto porque... Pero me agarra la duda cada tanto. Si Cristina me aconsejó bien o me aconsejó mal. Me mandó a la parrilla, dice. Creo que una charla que tuvimos una vez con Axel antes de las elecciones me contaba de los hombres bomba. ¿Te acordás de eso? Bueno, no era una metáfora, para que nadie piense que está fomentando el terrorismo, digamos. Bueno, pero voy a hablar muy brevemente del tema del trabajo y por ahí, antes de lo de Estado Impotente, quiero escuchar, porque él caracterizó bien mi hipótesis, pero no dijo la suya. Y yo quiero escuchar la hipótesis de él. Lo primero que quiero decir de mi hipótesis es una hipótesis operativa. Es decir, es una hipótesis en la que yo creo filosóficamente, pero además, aunque fuera una hipótesis equivocada, es una hipótesis que sirve para operativizar una situación que por lo menos va a ser prolongada en el tiempo en nuestro país. Y Axel plantea bien, una cosa es si es una hipótesis de fondo y otra cosa si es una hipótesis de situación, de coyuntura, de momento y de lugar. Yo lo que veo, número más, número menos, es que en la Argentina desocupados hay muy poquitos, es decir, gente que no se ocupa de nada. Tenemos 9 millones de trabajadores asalariados, es decir, de la forma tradicional del trabajo, 3 en el sector público, 6 en el sector privado. Y tenemos 9 millones de trabajadores, para usar una palabra que tampoco me gusta porque no es la correcta, informalizados o informales. Es decir, que no están integrados en una estructura regulatoria del Estado. De esos 9 millones, algunos están en el marco de lo que nosotros llamamos la economía popular, otros la economía social y solidaria, es decir, que tienen un proceso organizativo colectivo. De esos 9 millones habrá 1 millón y pico. Después hay muchos trabajadores que son empleados, pero que no tienen sus derechos laborales garantizados. El ejemplo típico puede ser alguien que labura en una heladería y no tiene convenio colectivo, no tiene recibo de sueldo, no tiene aguinaldo, no tiene vacaciones y tiene un sueldo inferior al que establece la ley, pero que si vos vas con el inspector de la heladería y haces que ponga todos los papelitos en regla, se funde. Es un dato de la realidad. Y después, el más grande, el sector más grande, son cuentapropistas, personas que trabajan por su cuenta, vendiendo en la calle, cartoneando, haciendo eso que llaman changas, que son una diversidad enorme de tareas, fuera de la estructura tradicional del empleo. Y eso en nuestro país tiende a crecer. Y hoy, si vos le agregás a esos 9, otros 3 millones que yo siempre le pido a las compañeras feministas, peleen por esto porque es una vergüenza, que en las estadísticas aparecen ni siquiera como desocupadas, inactivas. Como si una madre, una persona que hace tareas de cuidado, no activa. No tiene nada que ver, está inactiva. Es como una especie de robot apagado. Tenemos 12 millones de personas adultas fuera del mercado laboral tradicional que trabajan o en tareas de cuidado, o en la economía popular organizada, o en el cuentapropismo de subsistencia disperso. O en pequeñas micropymes, para decirle de alguna manera, sin una relación de dependencia. Bien, esta hipótesis operativa de que
el proceso de acumulación capitalista en su fase actual no va a resolver este problema generando un nuevo marco laboral donde todo el mundo tenga un empleo en relación de dependencia con todos los derechos laborales que supimos conocer en esos 30 años gloriosos de los que habla Axel, entre el 45 y el 75, para poner una fecha, previo al advenimiento del modelo neoliberal, esa hipótesis, por lo menos en la Argentina, si uno hace cualquier proyección de crecimiento del Producto Bruto Interno versus generación de empleo, claramente es una hipótesis que es válida por lo menos por 20 años. Creciendo al 5 o 6% con el actual paradigma, ponele, y suponiendo que la población no crece a un ritmo superior, 20 años mínimo, ¿no? Hay que es keynesiano, dicen en el largo plazo estamos todos muertos. Yo después voy a también refutar esa idea de Keynes. Ya terminó. Dale. Con Keynes no. Y entonces ahí, ¿cuál es la salida de eso? Y nosotros tenemos un planteo, una propuesta que es una economía tripartita, con un sector privado fundamentalmente vinculado al agregado de valor, es decir, que no sea meramente extractivo, un sector público, y perdonen si no les gusta la palabra, pero la voy a usar, eficiente. ¿Qué quiere decir? Que la escuela funcione, que el hospital funcione y que la administración pública funcione. Si alguien tiene otra palabra para usar, la podemos tomar, pero que funcione, porque ahí no funciona también. Y un sector cooperativizado, organizado a través de la comunidad, que tiene una productividad alternativa, que no es la productividad del servicio público, que no es la productividad de la acumulación económica, que es la productividad social y ambiental y el derecho a ser felices. Y voy a cerrar con esto. Yo no quiero ser naif ni utópico. Trato de ver la realidad. Y yo en la realidad veo que entre trabajar en un depósito, siempre uso el ejemplo de un laboratorio, pero ya me pidieron que no lo diga más, en un depósito de un laboratorio multinacional, donde a guita de hoy ganás 100 lucas por estar 9 horas en un lugar oscuro, triste, con un trabajo reiterativo, y trabajar en una cooperativa de cartoneros o en un polo textil y ganar 80, nuestros compañeros son mucho más felices. Son mucho más felices. Entonces, que no solamente es una perspectiva, no solamente es una necesidad para reconocer esa productividad alternativa, sino que también es una perspectiva de felicidad cuando está bien organizado, bien regulado, sin corrupción, sin clientelismo, con el corazón puesto en que las personas son fines en sí mismos y nunca medios para mí, ¿no? Bueno, eso. Acá hay algo de lo que decías vos, Axel, al comienzo, que aparece la explicación que subyace a la discusión que se da en el Frente de Todos respecto de salario universal sí o salario universal no. Hay dos diagnósticos claramente distintos. Hay quien dice hay que convertir los planes en trabajo. Juan no está de acuerdo con esa propuesta. Juan dice hay que aplicar un salario universal porque la economía y el sector del trabajo es así y por lo menos por los próximos 20 años no va a cambiar. Y me parece que entra acá también la variable del estado impotente de la que habla Juan a lo largo de todo el libro para mostrar distintas cuestiones. Él dice, nos dimos cuenta que el Estado, sin las organizaciones sin la organización de los movimientos sociales, hay cosas que no hace, no puede hacer, no sabe cómo hacerlas. Entonces, está muy bueno haber entrado en la discusión porque explica también las diferencias al interior, sobre todo el Frente de Todos, en relación al salario universal o a la creación de puestos de trabajo. Ahora, si querés. Solamente quiero hacer una pequeña aclaración. Yo no es que no estoy de acuerdo con la idea de transformar los planes en trabajo. Niego la consistencia de esa oración. Niego que esa oración sea consistente. Porque eso que ellos llaman planes es parte del ingreso de gente que ya trabaja. Entonces,
el planteo de transformar los planes y en trabajo es un eslogan demagógico de los que estigmatizan a los compañeros, y como es barato decirlo y garpa electoralmente, lamentablemente no solamente en la derecha gorila, sino en nuestro propio campo, tenemos personas que no saben reconocer el valor del trabajo que hacen nuestros compañeros y reproducen ese estigma. Bueno. A ver. Vamos por partes. No. Primera cuestión, porque está lo del Estado impotente, lo de los planes en trabajo, lo del salario universal y lo de la fisonomía y destino del capitalismo actual y los 3 sectores o 2 sectores, etc. Voy a empezar por lo último, así sigo el hilo de lo que veníamos hablando y después voy a los otros temas. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo de confundir una etapa histórica, social, con algo eterno, indestructible, inexorable y además ya predeterminado? Y bueno, es, creo yo, una de las fuentes de muchísimos errores en la acción política que uno podría incluso encontrar y detectar en la economía argentina y en la sociedad argentina a lo largo de toda su historia. Sobre eso estoy llamando la atención. Entonces quiero decir qué estoy haciendo en términos de aclaración y qué no estoy haciendo. Lo que no estoy haciendo, porque me parece que es el error del que hablaba Juan recién, es negar la realidad. La realidad es que el mercado de trabajo clásico, desde la irrupción del neoliberalismo en la Argentina, expulsó de manera sistemática, pero no siempre al mismo ritmo, trabajadores y trabajadoras de la posibilidad de acceder a un trabajo asalariado con derechos. Eso pasó. Y ese es producto del neoliberalismo. Pero de la misma manera, me parece que hay que comprender que esa fase que se inicia con el golpe de Estado y que no se inicia porque fuera una tendencia inexorable, indetenible del capitalismo mundial o del capitalismo argentino. Porque, a ver, hay quienes decían que el peronismo y la industrialización en la Argentina se habían agotado. Que me animo a decir, aunque es una forma de decirlo porque no es estrictamente así, pero son los mismos que decían que en 2015 el kirchnerismo se había agotado. Son los mismos. Entonces, cuando viene una fase de retroceso, cuando viene un ciclo de expulsión, de exclusión social, de injusticia, de represión, cuando viene un ciclo de concentración de la riqueza, cuando viene un ciclo de dependencia y de entrega de los recursos naturales, bueno, evidentemente esa masa de argentinos y argentinas que son expulsados de todos los derechos, y bueno, crece. De ahí a pensar que esa es una tendencia inherente, permanente, irreversible, hay una gran distancia. Lo que no quita que también haya cuestiones de respuesta y solución política. Voy a ser muy claro. El hecho de pensar como yo, que hay oportunidad de reindustrializar la Argentina, que hay oportunidad de romper con la dependencia, que hay oportunidad de apropiar los recursos naturales argentinos y usarlos para el desarrollo nacional, que hay oportunidad de redistribuir ingreso, riqueza, bienes y derechos, bueno, hay una distancia enorme. Yo creo que eso existe. Yo creo que el proyecto del peronismo clásico, a pesar de los cambios, del paso del tiempo, que es tomar masas inmensas de riqueza, que hoy están en paraísos fiscales, que hoy se van por oleoductos, que hoy se van como extracción de minerales argentinos, y aplicarla a la mejora de las condiciones laborales
y productiva del país, eso para mí es una realidad. Y yo a eso no me resigno. No me resigno a pensar que en la situación actual de injusticia, de exclusión, el desastre neoliberal es natural e inexpugnable. Entonces, obviamente, eso no quita ignorar cuestiones de tiempo, de situación y de respuesta. Pensar que se puede revertir la desindustrialización argentina, pensar que se puede luchar contra esa injusticia, pensar que se puede ir a un proceso de inversión social y muchas veces pública, que recupere capacidades para el tejido productivo argentino, posibilidades de ganar en soberanía, de ganar en inclusión y de ganar en derechos. El hecho de pensar que esto es así no quita desconocer que en la etapa actual y en el momento actual hay que darle una respuesta, y una respuesta digna, y una respuesta que no estigmatice, y una respuesta que no esté cargada de prejuicios, y sobre todo que no inculpe, como bien decís vos, Juan, acá, que no le eche la culpa a quienes son víctimas de estos procesos, y además que les dé un camino hacia la educación, hacia la salud, que les dé un camino hacia la dignidad que permita transitar esta etapa. Entonces uno podría decir, por eso está muy bien la cita de Keynes, que finalmente es una cuestión de plazos. Porque hay un tema de plazos. Supongamos que mi punto de vista, lo extremo, que es que Argentina puede tener un desarrollo industrial y soberano, nacional y popular e independiente de nuevo, como lo tuvo. ¿Qué tengo a mi favor de esto? Que después de la etapa clásica del peronismo, no es que implotó el modelo de desarrollo independiente y nacional, sino que hubo una dictadura militar. No es que por sus propios mecanismos endógenos no dio más y entonces se agotó. Y luego vino otra cosa. Es muy distinto. Como precisamente los sectores dominantes, los sectores de poder, los sectores también que tienen grandes influencias internacionales y que tienen impacto, se dieron cuenta de que ese proceso de desarrollo autónomo era un verdadero peligro para el mundo que estaban delineando, entonces se produjo su interrupción a sangre y fuego, a partir de un golpe de Estado y con una dictadura genocida. Así que el punto de partida de este desastre no fue que el modelo de crecimiento, inclusión, desarrollo, industria y autonomía no daba para más. Fue que lo vinieron a interrumpir y a cortar. Entonces, ahora, los efectos y las consecuencias de aquella interrupción están a la vista y convivimos con eso. Entonces también se puede cometer otro error. Se puede cometer un error. Un error diría que surge del derrotismo. Esto que vemos es producto de un proceso de leyes, de situaciones, de transformaciones muy profundas. Es inevitable, entonces vamos a tener que convivir con esto. Hagámoslo de la mejor manera. Pero vamos a tener que convivir para siempre. Entonces cristalicémoslo, dejémoslo así y no sigamos luchando, por eso digo derrotismo, por reconquistar ese camino de desarrollo que es mucho más conflictivo. Por eso también a veces cuando las políticas son neoliberales, consienten que un sector de la sociedad se organice de otra manera porque piensan que de esa manera no los van a molestar. Por eso yo quiero agradecer y reconocer que durante el proceso macrista, ese sector que se organizó de otra manera, los molestó y peleó por sus derechos. Se equivocaba el neoliberalismo. No es que así lo encapsulaba, lo escondía, como hizo la dictadura con las villas, que se las mandó a la matanza, le puso un paredón y entonces dijo que no existían. Ahora, el otro problema es romantizarlo. Y tiene que ver con esto, si me permitís volver a lo del Estado, con esto de lo que hablaba Juan a fines de los 90 y con la crisis del neoliberalismo, con la crisis de 2001 y con la crisis continental del neoliberalismo. Ese neoliberalismo se impone, ese neoliberalismo gobierna y ese neoliberalismo explota. Explota socialmente, explota económicamente, explota. Se vuelve insostenible, aún en sus propios términos. Por eso los 90
desembocan en el 2001. Y la crisis de 2001, que tuvo crisis bancarias, crisis financieras, crisis económicas en todo el continente, fueron la norma de esos procesos neoliberales insostenibles que implantaron, que eran con la gente afuera. Y la gente no soportó estar afuera como ellos pensaban, menos todavía en una sociedad como la Argentina, donde los derechos del pueblo se conquistaron y ahora es muy difícil quitárselos como si tal cosa. Donde esos derechos... Por eso, una cosa es avanzar con esas políticas en determinadas sociedades y otra cosa es avanzar con esas políticas en la Argentina. ¿Qué cambia? Pasó el peronismo por la Argentina. Y yo escuchaba al macrismo decir, los convencieron o se creen que tienen derecho a educarse, que tienen derecho a comer, que tienen derecho a ir de vacaciones. Los convencieron, los hicieron creer. Y ahora al juez de la Corte Suprema, que dijo que esas necesidades, bueno, eran muy caras. Pero entonces, volviendo al tema, en los 90 y al final de los 90, con toda esa crisis de representación, con toda esa crisis de la clase política, hay quienes se convencieron de que el Estado era un Estado no impotente, era un Estado con un fuerte contenido de clase, era un Estado opresor, era un Estado represor, era un Estado que excluía, era un Estado que expulsaba. Y entonces con esa idea, muy típica de aquella época, con la que yo tampoco, esto de hacer la revolución sin tomar el poder, no, me parecía que partía también de romantizar el producto de una derrota política. Es cierto que el Estado se lo habían apropiado las corporaciones, se lo habían apropiado los sectores de poder, se había transnacionalizado, se lo habían apropiado esas fuerzas de la globalización que nos mandaban a un rincón del mundo. Esto era cierto. Pero ahora bien, pensar que el Estado, entonces, natural, esencial y necesariamente excluye, reprime, expulsa y entrega, para mí era una defección. Era confundir una etapa y un momento con una fuerza natural que se había impuesto y que había estado para siempre. Entonces, ¿qué pasó? Y con esto cierro. Muchos de los que eran activistas, muchos de los que eran militantes decían, ¿el Estado qué es? El Estado nos persigue, nos oprime, trabaja para los sectores de poder, el Estado es malo y no sirve. De ahí surge de hacer la revolución en los márgenes y sin tomar el poder. Básicamente no era tomar el poder, porque hoy sabemos que el Estado no es el poder. Era sin tomar el Estado, sin usar el Estado. Y yo creo que acá en la Argentina, por lo menos mi generación, que es cierto que es un poco previa a la de Juan, tuvo una enorme enseñanza. Durante la fase neoliberal, el Estado fue todo eso. Pero hubo una etapa posterior donde el Estado hizo lo contrario, donde el Estado reconoció derechos, donde el Estado abrió universidades, donde el Estado creó trabajo, donde el Estado estuvo al servicio de las luchas populares, donde el Estado, en lugar de darle rienda suelta al terrorismo de Estado, el Estado se ocupó de encarcelar a los genocidas. Y eso, me parece que si uno en aquel momento se congelaba, lo hacía una esencia y decía, el Estado es todo eso que fue en aquel momento, cometía el grave error de dejar de disputar en el terreno democrático el control del Estado. Yo no creo que el Estado sea bueno o el Estado sea malo. El Estado es un territorio de disputa, es un territorio de lucha, es un territorio de conquista. Parece que la lucha está solo en las calles, la lucha está también en el Estado. Es una necesidad y un desafío que tiene nuestra generación convertir al Estado en un instrumento de inclusión social, convertir al Estado en un instrumento de soberanía, convertir al Estado en un instrumento a favor de los sectores populares, de los trabajadores, pero no es que el Estado es eso, porque corremos ese riesgo, a eso me refería. Y por último, en términos de la situación actual, sin duda que la acción política tiene que ver
con darle dignidad a aquellos que ya saben muy bien que la mano invisible del mercado no les reconoce esos derechos que perdieron. No es la mano invisible del mercado la que les va a dar laburo, no es la mano invisible del mercado la que les va a dar casa, no es la mano invisible del mercado la que le va a dar salud o educación. La mano invisible se va a poner un guante y le va a dar una trompada. Entonces, lo que me parece que ahí tenemos de potencialidad es que tiene que ser una construcción también de nuevas formas de trabajo, pero con un Estado que aspire a lo más alto que podamos. Y con una sociedad que, como vos decías bien, niegue o supere la división entre sociedad civil y Estado. Creo que esa es una de las enseñanzas más grandes del peronismo, que diría que es contraria a la filosofía de la modernidad. No está la sociedad civil y el Estado. En el medio, como articulador y para que el Estado esté al servicio de la sociedad, se necesita a la comunidad organizada, se necesita a las organizaciones libres del pueblo, se necesita que esas organizaciones participen en el Estado y del Estado, y que marquen cuando el Estado y sus dirigentes se desvían, y que llamen la atención sobre cuáles son las tareas de cada época. Valía la pena meterse en el debate. Bueno, estamos terminando. Vamos a terminar con una pregunta para los dos. Porque, bueno, estuvimos hablando mucho del diagnóstico, de si lo comparten, si no lo comparten, qué medidas tomar a futuro. ¿Cuáles son los desafíos que creen ustedes que aparecen ahora en el horizonte en la búsqueda de construir una Argentina más humana y más federal? Esa es la pavada de pregunta que les propongo responder. El candidato a presidente es Juan, Yo así se lo voy a que explicar. se lo vamos a preguntar a Juan. Y aparte me mandó un estado, estamos terminando y estamos en el primer bloque y ya estamos, no terminamos el primer bloque y ya estamos terminando. Ustedes no colaboraron. No colaboramos. Fueron largueros. Yo tengo que hacer una aclaración en relación. Primero, quiero agradecerle a Axel algo que para nosotros es muy, muy importante, que dijo hoy. Porque lo hemos sufrido de tanto Gil, que es el reconocimiento de cómo peleamos nosotros durante el macrismo. De cómo peleamos nosotros durante el macrismo. Acá hay no sé cuántos, pero varios que fueron presos durante el macrismo, reprimidos durante el macrismo, que movilizaron durante el macrismo. Y obviamente, como organizaciones Libre del Pueblo, como comunidad organizada, frente a un Estado gobernado por un proyecto antagónico a nuestros intereses, obviamente negociamos. Eso es la lucha social, eso es la lucha política. Y en la negociación, el problema no es con quién te sentás. El problema no es qué foto te sacás. El problema es qué intereses representás en esa mesa. Si vos representás los intereses de tu pueblo o si te representás los propios. Entonces, esto lo hace Axel, esto lo hago yo y lo voy a seguir haciendo. Yo me siento con cualquiera, pero sé qué intereses represento. Gracias, Axel, por eso, porque es una herida que tenemos ahí, ¿no? Y que tiene que ver también con esa dualidad que existe entre la militancia política y la organización popular o sindical, que a veces hay un desvío, si se quiere, basista, ¿no? Que no puede ver la perspectiva general, y después también hay una desviación politicista, donde todo se ve solamente desde la superestructura política y las cuestiones institucionales. Lo otro que es muy importante para mí, muy importante, es que yo no solamente suscribo cada una de las palabras de Axel sobre la necesidad, la posibilidad y el deber de la recuperación de una Argentina pujante, industrializada, recuperando sus recursos y sus bienes comunes. No solamente no lo niego,
sino que lo considero una condición absolutamente necesaria para desarrollar el sector de la economía popular organizada, cooperativizada, con plenos derechos. Lo considero una condición necesaria. Sin esa masa de riqueza es imposible, y voy a usar una palabra maldita, subsidiar un sector cuya productividad no se puede medir en términos mercantiles, sino que tiene una productividad alternativa. Es decir, que tiene una productividad humana. Porque, ¿cómo se mide la productividad de un compañero, una compañera que está al frente, por ejemplo, de una casa comunitaria donde se recuperan pibes de las adicciones, o que está al frente de una ludoteca, o que está al frente de un espacio de primera infancia? Es difícil de medir. O de esas 3 millones de mujeres inactivas. Es difícil de medir. Por eso Evita decía, lo decía Evita, que todas las compañeras que ejercían tareas de cuidado, en ese momento llamaba ama de casa, tenían que tener por lo menos el salario mínimo vital y móvil garantizado por el Estado. Lo decía Evita. Lo que sí yo no creo, y no lo vamos a profundizar ahora, pero lo tenemos que profundizar, es que recuperar, reindustrializar, lograr la obtención de nuestras riquezas va a cambiar el patrón del mercado laboral. Es decir, creo que el carácter tripartito del mercado laboral no es un hecho permanente, pero sí es un hecho de la transición del sistema capitalista globalizado hacia un sistema superior que todavía no podemos vislumbrar. Y que es un sistema donde la irracionalidad propia del proceso de acumulación capitalista se revierta fuertemente. Y para ir terminando con el tema de las propuestas, miren, hay algo que requiere reindustrialización, que requiere recuperación de nuestro litio. Yo a veces me sale una idea así de, me gustan los acrónimos, ¿viste? Entonces el nuevo ALCA, digo yo, que es lo que quiere el imperialismo de la Argentina. Agua, litio y minerales raros, combustible y alimento. Al imperialismo no le importa absolutamente nada más que eso. Eso es lo que nos quiere robar y eso es lo que nos están robando en gran medida, con excepción de algunos combustibles que gracias a Cristina y muy particularmente a Axel logramos recuperar cuando se recuperó YPF. Y que yendo a las propuestas es un modelo muy inteligente porque es una sociedad que tiene capitales privados, pero son el 49%. La acción de oro la tenemos nosotros, la tiene el pueblo. Y el resto de las acciones son del pueblo. Y eso podría ser así con Edesur, con Edenor, con la Empresa Nacional de Litio, con todas las principales fuentes estratégicas de nuestra economía y cambiaría todo. Cambiaría todo. Y eso es una gran lucha. Pero hay un bien que no son las divisas, que no es el litio, que no es escaso en la Argentina y que es la tierra. Acá tierra hay. Los que vinieron de Buenos Aires, de la capital federal hasta La Plata, miran para la izquierda, miran para la derecha y tierra hay. Y nosotros tenemos 11 millones de inquilinos. 5 millones de compatriotas viviendo en barrios populares sin luz, sin agua, sin cloaca, sin nada, salvo lo poquito que se pudo hacer de las distintas instancias del Estado. 250.000 pequeños productores sin tierra. Es decir, tenemos por lo menos 16, 17 millones de argentinos que no tienen no una casa, un terrenito o una quinta de 2 hectáreas. Y cuando yo hablo de Estado impotente, y esta es una cuestión no solamente de realismo, digamos, elemental, sino de futuro, es, muy bien, nosotros no podemos interpelar a nuestro pueblo sin decirle a esa gente, sin decirle a sus hermanos, muchos de los que están acá, este proyecto, no te digo una casa, este proyecto te va a garantizar que vas a tener un lote para tu familia, este proyecto va a garantizar que los que producen alimentos acá nomás tengan una quinta propia y que no tengan que vivir en taperas. Y, como dijo Axel, como candidato a presidente, yo les aseguro que en 5 años resolvemos el 1,5 millones de lotes y quintas productivas que necesita el país para que todo el mundo tenga tierra y la posibilidad de un techo.
Se los aseguro. Y no es tanto, ¿eh? Es un terreno de 7 por 15 y una quinta de 1 hectárea. Ahora, para eso tenemos que recuperar otro concepto del peronismo, que es, si se quiere, la antítesis del neoliberalismo, que es la antítesis de la mano invisible del Estado, que es como una especie de religión del mal, digamos, ¿no? Porque una mano invisible no existe, es una fantasía y es una forma ideológica de plantear que la vida te va a joder siempre que no seas del 1% de los exitosos. Y se llama planificación. La planificación es la capacidad de gobernar el futuro. Y como bien dijo Axel, y dice Cristina siempre, cuando ganás las elecciones, apenas tenés el gobierno, ni siquiera tenés el gobierno, mucho menos vas a tener el poder. Y si hay alguien que sabe esto es Axel. Cuando ganó las elecciones y asumió, me acuerdo porque algo tuvimos que ver con eso, a la semana le habían preparado un motín en todas las cárceles de la provincia de Buenos Aires, que si no lo hubiese agarrado rápidamente hubiese sido un baño de sangre. Y eso, ¿qué quiere decir? Eso era el gobierno, ¿eh? Eso era el Estado, no era el poder. Bueno, apenas tenés el gobierno. Y la forma de que eso no te coma es planificando. Y la planificación es humana cuando el elemento central de la planificación no es solamente la macro, no es solamente la meta de déficit, la tasa de interés, los términos de intercambio, sino también es cómo vamos a resolver las viviendas que nos faltan, los hospitales que nos faltan, las escuelas que nos faltan, los alimentos que nos faltan, donde está la persona. ¿Son cosas que están relacionadas? Sí. La macro está relacionada con lo humano, del mismo modo que está relacionado con la infraestructura productiva de la que habla mucho querido compañero Guado de Pedro. Pero si nosotros no logramos integrar una visión macroeconómica, una visión industrialista y de infraestructura, pero poniendo al hombre, a la mujer y a la naturaleza en el centro, nos vamos a dar con la pared. Porque además hay un elemento último que voy a plantear y que es otra limitante al proceso de acumulación capitalista, que es indefectible, que es un elemento de la ciencia y que tiene que ver con la crisis climática y la crisis ambiental. Y que acá hay como dos bibliotecas o dos desviaciones también. La desviación de ese ambientalismo sin patria y sin personas. Eso es un espanto. Eso es una desviación que aparte es una ideología imperial para que los países del sur seamos la reserva de los recursos naturales que ellos nos quieren chorear para seguir haciendo mierda al mundo. O sea, en esa no entramos. Y la otra desviación es el extractivismo estúpido, que es básicamente lo que pasa hoy en muchos sectores de nuestros bienes comunes. Es decir, perdón si ofendo a alguien, pero si el orgullo de este país es exportar porotos de soja, volvimos al modelo agroexportador. Si el orgullo de este país es exportar en bruto los minerales más caros que hay y no agregar valor y proceso de transformación a eso, no solamente puede tener un componente ambiental perjudicial, sino que somos unos imbéciles porque nos dejamos robar todo. La depredación del mar argentino, la depredación de la riqueza ictícola, no es solamente un crimen ambiental, sino un crimen económico contra el pueblo argentino. Entonces, nosotros tenemos que lograr integrar, también citando al Papa Francisco, el aspecto social y el aspecto ambiental en un pensamiento de ecología integral. Porque ahora vuelvo a la idea de que en el largo plazo todos nosotros vamos a estar muertos. Es cierto, pero nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos no, y nuestra obligación es dejarle algo digno a ellos, porque nosotros por ahí no lo vamos a vivir. Pero tenemos un deber intergeneracional.
Y ahora sí, para finalizar, porque el compañero Axel tiene que cerrar y seguramente tiene muchas cosas que decir. Hay algo que quería decir al principio y nos descuidamos y tiene que ver, no me voy a meter en la coyuntura, pero tiene que ver con el libro, tiene que ver el libro, la tapa, que no sé quién la hizo, pero está buena, es como un juicio, ¿no? Y vieron que se habla de lawfare, de guerra judicial. Y yo pienso que la guerra judicial en realidad oculta una guerra más profunda, que es la guerra psicológica. ¿Qué es lo que nos hacen a nosotros? Es la guerra psicológica. ¿Por qué? Porque cuando te atacan de la manera que nos atacan a nosotros, cuando te atacan de la manera que lo primero que nos pasa, inevitable, el que dice que es inmune a eso, miente. Te desestabiliza emocionalmente. Segundo, te da bronca, porque no te puedes defender. Impotencia, frustración. Tercero, te da miedo, sobre todo cuando ves que a la vicepresidenta le pueden meter una pistola en la cabeza y que eso le puede pasar a tus hijos. Te da miedo. Y como te da miedo, te genera algo que a mí me gusta llamar un encapsulamiento, y que Cristina habló de endogamia, que es que te cerrás en un círculo porque te tenés que proteger. Y después se genera otro fenómeno que es la negación. Como te putean tanto, empezás a negar las pequeñas verdades que hay en esa crítica. Perdés la capacidad crítica. Y después empiezan a pasar las dos peores desviaciones. La introyección. Es decir, empezás a adoptar de a poquito y sutilmente las premisas de tu enemigo. El típico caso es lo que vemos con los discursos idiotas, propagandísticos de la mano dura y del antipobre, que pasan en nuestro campo y que algunos lo han introyectado. Porque como no quieren recibir el castigo que recibe cualquiera, que como las compañeras nuestras, que como Nati defiende un pibe de 14 años que lo están cagando a palos en la calle, porque el sistema te castiga, terminan introyectando esa ideología. Y de ahí viene lo otro que también lo mencionó Axel, que es el posibilismo o el conformismo. Ya te limaron tanto que entras en el posibilismo. Esto es lo único que se puede. Hablé con Máximo antes de venir acá, que también es un gran compañero, Máximo Kirchner. Y hablamos del poder, y por eso Axel es una rara avis. Hay otras. Y él dice, un hombre que conoce el poder de cerca, mamá presidenta, papá presidente, jefe del bloque. Primero que el poder no te cambia, revela lo que sos. De qué madera estás hecho. Y hay otro tema que es los cantos de sirena. Me acuerdo que cuando asumió Alberto escribí un artículo que decía, ¿no? El canto de sirena, que es de la Odisea. Y Ulises, que estaba en el barquito, para que no lo maten las sirenas, se ató un poste. ¿Y cuál es el poste al que tiene que atarse cualquier hombre o cualquier mujer que ejerza una posición de poder en cualquier campo de la vida pública? A su pueblo y a su patria. Si no está atado al poste del pueblo y de la patria, las sirenas te llevan. Te llevan. Entonces yo no quiero que mi generación militante acepte que el límite de lo posible es tener el año que viene otro mediocre, otro tibio, otro cobarde, otro que no haga las reformas que tiene que hacer. No lo acepto. No hay forma que me convenzan de eso. Lamentablemente nuestra trinchera principal de batalla hoy por la realpolitik es la provincia de Buenos Aires y Axel tiene que bancar esa parada. Entiendo que es así. Pero Axel no es el único que no cae en los cantos de sirena y que tiene firmes las convicciones. Habemos varios.
Yo soy uno que se anotó. Pero espero que se anoten unos cuantos más. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, compañeras. Gracias, Axel. Te escuchamos. Bueno. Bueno, compañeros, compañeras, me olvidé de decir algo del libro que creo que es importante también, y no quiero dejar de decirlo. Otro de los valores centrales del libro, Juan, me parece que identifican muy bien la batería de acusaciones que pesan sobre los sectores populares, sobre los sectores trabajadores, sobre los pibes y las pibas, sobre los trabajadores de la economía popular. Los identifican muy bien, y sobre todo me parece que da respuestas muy, pero muy persuasivas y muy, pero muy buenas a esas acusaciones y esos prejuicios. Empieza Juan con una suerte de acusación y luego diferentes elementos de defensa explicando que es mentira, que sean planeros, que sean vagos, que no trabajen. Estoy totalmente de acuerdo, que es mentira, que parte de un prejuicio y que ese prejuicio es intencionado porque está hecho para perseguirlos, para ajustarlos, para excluirlos aún más. También discute el tema de la violencia, el tema del robo, el tema de la ocupación, el tema de las tomas, el tema de la violencia. Yo, Juan, creo que el libro se merece que además del libro haya una especie de pequeño folleto que sea más accesible para un lector que no está dispuesto, tal vez o no tiene el tiempo, la posibilidad de leer el libro completo, pero sí me parece fundamental dar una respuesta a esas falsas acusaciones. Dar una respuesta urgente, inmediata, porque si no pasa que las dejamos pasar y que permean, que entran, que quedan y que después hasta los más cercanos las reproducen. Así que más allá de esas tres capas, más allá de esas cuestiones, más allá de los debates, más allá de los disensos, creo que este libro merece además un pequeño folleto, un pequeño panfleto, un pequeño material que se distribuya contestando que cada una de las cosas que dicen de ustedes, que dicen de nosotros, son mentira y que están movidas por los más oscuros intereses, que están intencionadas y que, lo más importante, no las vamos a dejar pasar. No van a pasar con esas mentiras. Y creo que tal vez se puede resolver en mucho menos que el largo del libro, pero que se ve que lo has pensado, lo has reflexionado, lo has discutido y que tenés mucho para decir. Y es importantísimo, no sea cosa que alguno de los que está al lado nuestro se haya comido alguna de estas cosas, de estas cuestiones. Después sobre tus preguntas. Bueno, a ver, acceso a la tierra, acceso a la vivienda, acceso a un trabajo digno, acceso a la educación, acceso a la salud. Yo voy a ser muy sintético porque tenía una limitación de tiempo que ya, pero bueno, es culpa nuestra, así que simplemente voy a ser muy sintético. Yo creo que uno de los signos de esta época, sobre todo por la secuela del gobierno de Macri y de la experiencia actual, es hacernos creer, no lo veo ni inocente ni lateral, hacernos creer que todo aquello que necesitamos se ha vuelto una quimera, inaccesible. Que si necesitamos vivienda digna, no, eso no se puede. Es muy caro, no hay para todos, no hay. Que si necesitamos escuelas, que si necesitamos hospitales. Hoy venimos, Juan, hoy a la mañana fue un día muy importante, de esos pequeños donde el Estado puede ser que sea impotente con minúscula. Yo lo único que quiero decir es que el Estado de la provincia de Buenos Aires hoy creó un hospital, un centro de salud, una escuela y un poquito, como vos dijiste, un poquito vamos avanzando. Y me parece que hay que volver a un discurso que es profundamente peronista y que tiene que ver mucho con Evita,
y que está hoy en discusión. Yo sostengo que nuestra guía de acción, más allá de estos grandes temas de la geopolítica, de la propiedad de la tierra, del latifundio, más allá de esos temas, creo que hay que partir de algo más básico y que tal vez por estos 7 años, desde que vivimos el 2015, yo hacía cuentas, hay algunos que la experiencia de Néstor y Cristina, de avance, prácticamente no la vivieron. Pibes y pibas, que no la vivieron, que no la experimentaron, y es muy distinto, por lo menos a mí me resultó muy distinto. Hablábamos cuando yo militaba a los 13 años de la unidad latinoamericana, pero creíamos que era una canción para un fogón. Y después vinieron Lula, Cristina, vino la Patria Grande, y también los que lo habían puesto en la bodega el tema y lo habían dejado ahí, se dieron cuenta que era una realidad. Por eso yo creo que tenemos que empezar por lo más básico, sin quitar estas grandes discusiones, y que es reconocer algo que dijo Evita, que es tremendamente serio, es tremendamente importante, además es cierto, además es justo y es un programa político, que es que donde hay una necesidad nace un derecho, y que quienes estamos con la responsabilidad de ser dirigentes o funcionarios, tenemos que entender que donde hay una necesidad nace un derecho, y donde hay un derecho, para nosotros hay una obligación. Con eso, con que lo entiendan todo y con que dediquen todo su día, toda su jornada y toda su vida a reconocer esos derechos y avanzar en esos derechos, ya vamos a haber ganado un montón, aún sin estas grandes discusiones. Así que lo que se viene el año que viene, más allá de cómo terminemos de resolver las discusiones al interior del campo popular, lo que se viene el año que viene es encontrar la mejor propuesta, pero saber con claridad que lo que va a haber que este año, ¿verdad? Este año, mira, se me pasó. No, bueno, no me digan que ya se nos pasó. Lo que se viene este año es resolver qué queremos. ¿Qué queremos para nuestra sociedad, para nuestros compañeros y para nuestro pueblo? Si queremos la derecha o queremos los derechos. Nosotros vamos a militar para que se reconozcan los derechos desde la provincia de Buenos Aires todos los días. Y yo sé porque lo último que digo, más allá de las discusiones sesudas, filosóficas, históricas, económicas, es un libro muy valiente. Juan reconoce, como muy pocos, por lo menos de los que yo conozco y veo en política, reconoce críticas, reconoce errores, reconoce dificultades. Eso es un montón. Eso es un montón. Que esté puesto acá, que esté escrito, que esté firmado, que se diga esto es así. Hay un poco de verdad en esto que nos critican. No atrincherarse en la defensa ciega de cuestiones que hay que revisar una y otra vez, me parece que es un acto de tremenda valentía. Así que, Juan, este libro es un libro esencial para esta época, es un libro imprescindible y merece todavía más difusión. Yo les propongo que hagan ese trabajo y yo me comprometo a difundirlo también. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Juan.